Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Con el favor de Dios estamos una vez más con ustedes. Ahora vamos a tocar un tema, ahora como nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos un peligroso enemigo, que es Satanás, el diablo, ¿no? Que él desde que se rebeló contra el Señor, queriendo ocupar el trono de Dios, ha sido un ser malvado, que ha perseguido y luchado contra Dios mismo y contra el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Satanás hizo caer en pecado a la raza humana. En Edén tentó a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que desobedecieran a Dios. Y ellos consintieron y decidieron obedecer a la serpiente, que es Satanás, y desobedecer a Dios. El Señor, en todo esto, el Señor proveyó la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que otra vez el hombre pudiera estar cerca de su Creador. Pero Satanás sigue aún libre, haciendo maldad y luchando contra Dios y contra todos sus hijos, los que han aceptado a Cristo. Nosotros que ya hemos aceptado a Cristo, somos enemigos de Él. O sea, Él nos tiene como enemigos. Y nosotros somos sus enemigos, ¿no? Entonces, Él es un enemigo peligroso, que su meta es hacer que desobedezcas al Señor y no hagas su voluntad y que caigas en el pecado. Él quiere hacerte caer. Entonces, pero el Señor lo venció en la cruz, ¿no? Y nos ha dado la vida eterna. Satanás no te puede tocar, pero sí te puede tentar. El Señor en su palabra te advierte de ello y te dice que tú eres un vencedor, pero tienes aún que luchar contra Satanás que quiere hacerte caer. El Señor te dice con qué armas vencerás contra las artimañas del maligno. Sobre todo Él dice en su palabra que es una espada para luchar y que la oración también es muy importante. La palabra de Dios es una espada. Esa es nuestra espada para poder luchar contra las acechanzas del maligno. Su palabra te dirá, cuando venga la tentación, lo que es correcto, lo que Dios te manda hacer. Y con la oración vas a pedirle fuerzas al Señor. Con ello tú sabrás, con esas dos armas tú sabrás qué hacer y tendrás fuerzas para obedecer. Entonces cuando Satanás traiga a tu vida la tentación, pregúntate tú, ¿qué dice Dios en su palabra? Di, Señor, ayúdame a obedecerte. ¿No? Verás cómo Él te va a dar la salida y vencerás, pero debes buscar la dirección del Señor con todo tu corazón. Entonces, el tema de hoy es mi enemigo, Satanás. Y vamos a ver quién es este personaje. Dice, mi enemigo, Satanás. ¿Quién era Satanás antes de rebelarse contra Dios? Vamos a ver quién era este personaje. Dice en Ezequiel 28, Ezequiel 28:12, dice así: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalisa rojiza, peridoto, verde pálido, beridio azul y verde, ónice, jaspe verde, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Entonces, ¿quién fue este personaje? Satanás era un querubín, dice grande, protector. Era un ángel. Al querubín se le dice que era un ángel, ¿no? Entonces, él y todos los que pecaron contra Dios son ángeles caídos, que ellos cuando desobedecieron a Dios, ¿qué pasó ahí? Cayeron del cielo.
Dice que Dios los sacó del cielo, ¿no? Dice, cuando Satanás pecó, ¿por qué pecó Satanás? Dice que él pecó por su soberbia, por su orgullo. ¿Y qué ocasionó esto? Le ocasionó porque él quería ser más que Dios. Dice que Satanás era el más elevado de todos los ángeles, pero no era feliz. Él deseaba ser Dios y gobernar el universo. Y Dios expulsó a Satanás del cielo como un ángel caído, ¿no? Entonces dice, cuando Satanás cae, cuando Dios lo bota del cielo, ¿no? ¿Qué pasa? Él empieza a trabajar acá en la tierra, ¿no? A comenzar a hacer pecar, a hacer caer a los hijos de Dios. A Satanás en la Biblia se le llama con varios nombres. Él tiene varios nombres. Es el adversario, es el príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe de demonios, príncipe de la potestad del aire, padre de toda mentira. Se disfraza como ángel de luz. También se le llama tentador, porque él tienta. Beelzebú, el malo, serpiente antigua, enemigo, espíritu que obra en los hijos de desobediencia, ¿no? Cuando nosotros estamos en desobediencia, es ahí donde Satanás actúa, no es ahí con ellos, porque son desobedientes a Dios. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa Satanás para hacer tanta maldad? ¿Cómo actúa en los hijos de desobediencia? Él engaña. Por ejemplo, nos puede engañar, ¿no? Miente. Él es padre de toda mentira. Te acusa. ¿Y cómo te acusa? Cuando él te presenta el pecado para que caigas en ese pecado, él te presenta bonito, todo lindo. Y hasta que tú caigas, una vez que tú caigas, él te acusa, te señala. Por eso dice que es el acusador. Te arrebata la palabra. Cuando tú estás, por ejemplo, damos un ejemplo, en la iglesia, cuando estábamos yendo a la iglesia, ¿no? ¿Qué hacían? Hay hermanos que se dormían. ¿Por qué se dormían? Porque Satanás no quería que escuchen la palabra, no quiere que escuchen la palabra, ¿no? Les hacía dormir. Por eso mucha gente se duerme en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás les arrebata esa palabra. No quieren que escuchen lo que Dios habla, ¿no? Ciega el entendimiento. Cuando uno va a su Biblia y quiere leer un pasaje bíblico y no la entiendes, no entiendes qué es lo que Dios te quiere hablar en su palabra, ¿no? Todas esas formas actúa Satanás, pero Cristo venció, Él lo venció, ¿no? También se profetizó antes de que Cristo naciese. Él profetizó en Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios habla a la serpiente, Satanás, ¿no? Dios habla a la serpiente que es Satanás. Y Dios dice que la simiente de la mujer, donde iba a venir Cristo, Cristo le iba a herir en la cabeza, le iba a dar un golpe de muerte. Y que Satanás heriría a Cristo en el calcañar, o sea, en el talón. Y eso fue la muerte en la cruz. Pero el Señor resucitó. Esa fue la victoria del Señor. Y por Él, la tuya también. Eres libre de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Tú ya eres hijo de Dios y tienes la vida eterna por haber puesto tu fe en Él, ¿no? Entonces dice que Dios venció la muerte, echó fuera a los demonios, dio poder a sus discípulos contra los demonios, destruyendo las artimañas del diablo, triunfando en la cruz. Dice, lanzará al diablo al lago de fuego y azufre, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano frente a Satanás? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando viene la tentación en nuestras vidas? Hay varias salidas que el Señor nos da.
dice que debemos primero resistir. Dice en Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá. ¿Y cómo lo tenemos que resistir? Y para poder resistir, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros prepararnos. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que tener una oración diaria, constante, esa intimidad con el Señor. Esa es una relación diaria con Él, para que Él nos dé por medio de su palabra las armas de las que tenemos que equiparnos para que cuando venga la tentación no caigamos en ella, sino que salgamos libres de lo que cuando Satanás venga y nos tiente. Porque la victoria va a ser de Dios y vamos a tener victoria, porque Dios nos va a dar esa victoria. Otro punto es, dice, debes vestirte la armadura de Dios, debes ponerte una armadura. En Efesios 6 dice, Efesios 6:10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en su oración por todos los creyentes en todas partes. Entonces aquí el Señor nos está mandando a ponernos una armadura, y esa armadura nos va a ayudar a que nosotros podamos resistir las acechanzas del enemigo. Dice, ¿no? Oren en todo momento, ¿no? Leyendo la palabra, ¿no? Dice que tenemos que ponernos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas que el enemigo nos manda, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos que tener nuestra armadura. Nuestra armadura es muy importante. Debemos orar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice así, ¿no? ¿Cuáles son esas promesas para el creyente? Y Dios nos ha dado promesas para el creyente. Al conocer a Cristo como Salvador, ya hemos vencido a Satanás, ¿no? Dice acá en Primera de Juan, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Dice otro, nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Satanás no nos puede arrebatar. Satanás no nos va a arrebatar. Dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos oyendo la voz de Dios o estamos oyendo la voz que el enemigo muchas veces nos manda con susurros? Y Dios nos conoce, Él nos conoce, ¿no? Dios nos dará la salida en cada tentación. Cuando nosotros estemos en la tentación, dice que Él nos dice que no nos va a dar más de lo que podamos resistir. El Señor sabe hasta dónde vamos a resistir. Entonces Dios nos va a dar salidas. Cuando dice, Él no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
O sea, el Señor sabe hasta dónde nosotros vamos a soportar. El Señor nos conoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando recibamos un ataque de Satanás? Ponernos la armadura que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las maquinaciones del diablo, ¿no? Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Él quiere, lo único que Satanás quiere es destruir nuestra relación con Dios. Por eso usted está bajo ataque. Y para todo esto, el Señor nos da todas estas armas, todas estas armaduras, todas estas consejos que nos da, los da en su palabra. Nuestra palabra es una espada. Esta es nuestra espada para luchar contra Satanás, porque Él lo venció en la cruz, ¿no? Y podemos resistir. Tenemos que resistir, hermanos, porque Satanás es el enemigo nuestro, es nuestro enemigo, ¿no? Entonces yo quisiera dejarles 2 preguntas para mis alumnos y decir que me respondan. ¿Quién era Satanás antes de rebelarse contra Dios? ¿Y cómo actúa Satanás para hacer la maldad? ¿No? Esas 2 preguntas yo quisiera que ustedes me las respondan por WhatsApp. Y eso es el tema que hemos tocado ahora, ¿no? Mi enemigo Satanás. Entonces, nosotros vamos a tener este estudio en esta semana. Vamos a comenzar a desarrollar este tema más a fondo, y por medio de las hojas que les he mandado, quisiera que ustedes lo desarrollen y vamos a que me lo envíe por WhatsApp, ¿no? Es todo por hoy, hermanos. Que Dios los bendiga bastante. Que el Señor tiene control de todo y nos ponemos cada día en las manos del Señor para que el Señor tome control, ¿no? Le damos gracias y saludos para todos.